Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga, gracias por la invitación, siempre es un privilegio estar en este lugar. Saludos de la congregación de Citibel, hoy nos juntamos por la mañana y hacía mucho calor, acá está muy linda esta hora. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28, en adelante vamos a estar viendo hasta el capítulo 3, verso 10. Primera de Juan 2, 28. Hasta el capítulo 3, verso 10. Vamos a leer la palabra del Señor y orar al Señor para que bendiga su palabra. Primera de Juan 2, 28. En adelante. Esperamos un poquito. Veo hojas todavía moviéndose, así que... Dice así la palabra del Señor. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Oramos al Señor. Eterno y buen Padre, te damos gracias, Señor. Qué maravilloso es saber que en este día, a lo largo de miles y miles y miles de lugares en el mundo, tu palabra, Señor, es expuesta y tu Espíritu edifica tu iglesia a través de tu verdad. Queremos que eso ocurra en esta tarde, Señor. Queremos rogarte a ti, Padre, el único que tiene la potestad, Señor, de abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestros oídos, Señor, para comprender tu verdad. Te necesitamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, que mora en los creyentes, Señor, nos ayude a entender esta verdad, nos ayude a vivir esta verdad. Padre, te ruego la ayuda de tu Espíritu para ser sencillo y claro. Y te ruego la ayuda de tu Espíritu, Señor, en todo el momento de la predicación, para que cada uno de nosotros pueda oír tu voz, Señor. Y como dice tu palabra, si oyereis, oíd su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, te ruego que si hay alguien en este lugar que no te conoce, que sea un día de salvación para él. Y te ruego por todos aquellos que están dormidos, Señor, te pido que los sacudas y los despiertes. Y te ruego para todos los que están buscando la santidad puedan seguir creciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta tarde a la luz de este texto es una oración muy breve que todos nosotros podíamos memorizar. Y es sencillo, pero a la vez es profundo, como todo en la palabra de Dios, ¿verdad? La idea central de todo este texto que tenemos que ver es:
los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Es sencillo, ¿verdad? Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Y lo que vamos a ver en este texto es por qué esto es así. ¿Por qué esto es una realidad? ¿Por qué esta afirmación de que los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo? ¿Por qué es cierta a la luz de este pasaje? Y lo vamos a ver en 2 puntos. El primero, desde el versículo 28 hasta el versículo 3 del capítulo 3, es que los hijos de Dios tienen una esperanza santificadora. Los hijos de Dios tienen una esperanza santificadora. Y luego vamos a ver a partir del versículo 4 hasta el final del versículo 10, que los hijos de Dios no practican el pecado. Esas van a ser las 2 premisas que sostienen esta verdad. Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Cuando el misionero Hudson Taylor abrazó el llamado de ir como misionero a la China, al interior de China, él era un médico joven en Londres, en la ciudad de Londres, y no ganaba mucho dinero porque él estaba ayudando a un médico más experimentado, pero en ese momento, a la luz de su deseo de poder ir a ser un misionero en China, decidió comenzar a vivir de la manera que tendría que vivir cuando fuera misionero en ese lugar. Comenzó a tener una dieta basada en arroz y experimentar lo que esperaba su futuro. Cuando llegó a China, buscó vestirse como los locales, buscó incluso tener el mismo atuendo, el mismo peinado que los locales, que era una cola de caballo en ese momento. Y contrastando con los otros misioneros que normalmente se quedaban en la costa esperando que la gente venga, él decidió ingresar al interior de China a llevar el evangelio. Por eso es conocido Hudson Taylor como el padre de las misiones modernas al interior de China. Él decidió modificar toda su vida en la esperanza que habría en su futuro. ¿Cuál era la esperanza que movía a Hudson Taylor a adoptar la vida de un nativo chino viviendo en la ciudad de Londres? Bueno, su esperanza era el saber que estaría ahí llevando el mensaje del Evangelio. Y que la mejor manera de poder llevar el mensaje del Evangelio a esa cultura era siendo como un nativo más, como un chino más. Su esperanza de ser como un nativo para llevar el Evangelio lo llevó a vivir como uno, aún estando en Londres. La esperanza futura producía en él un cambio presente. Una esperanza futura producía en él un cambio presente. La esperanza futura de los cristianos es ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es nuestra esperanza futura. Un día seremos como Él. Y esa esperanza debe llevarnos a parecernos cada día más a Él hoy. Esa esperanza futura debe llevarnos a parecernos cada día más a Él hoy. A la luz de nuestro futuro de ser como Cristo, eso debe producir cambios en nuestro presente. Así como Hudson Taylor tenía esa esperanza de ser como un poblador chino, nosotros tenemos la esperanza, y no solo la esperanza, tenemos la promesa y la certeza de que seremos como Cristo el día que Él se manifieste. Y esa esperanza nos tiene que llevar a vivir hoy en el lugar donde estamos, de la manera que seremos en Él cuando estemos manifestados en gloria. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Tienes la esperanza de que en el día en que Cristo se manifieste serás como Él? ¿Esa es una esperanza en tu corazón? ¿Es una esperanza en tu vida? Esa esperanza futura cambia la manera en que vives hoy. Esto es importante entender. Yo no estoy diciendo que esa esperanza posiblemente o es una opción para nosotros que en el futuro cambie nuestra manera en que vivimos. No. Si eres un hijo de Dios, y yo no voy a dar por sentado de que todos los que están acá son hijos de Dios, pero si eres un hijo de Dios,
La palabra dice que esta esperanza de ser como Cristo ya ha cambiado la manera en que vives. Esta semana que pasó, esta esperanza de que un día serás como Cristo, ha cambiado la manera en que vives. Los hijos de Dios tienen una esperanza que los santifica. Por eso hablamos de la esperanza santificadora. Es una esperanza que los santifica, que los mueve a crecer más a la imagen de Cristo. Hay un momento donde Cristo se manifestará en gloria y seremos transformados. Miren conmigo el versículo 28. Ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. El apóstol Juan nos dice que habrá dos reacciones el día en que Cristo se manifieste en medio de las personas que están en las iglesias a las cuales Él escribe. Recordemos que Juan no le está escribiendo al mundo. Juan le está escribiendo a las iglesias de Asia Menor. Probablemente en ese momento, por herejías gnósticas que se estaban metiendo a la iglesia, que negaban que Jesús era el Cristo, que negaban que la vida moral era importante, afirmaban que lo espiritual era lo que realmente importaba y lo carnal, como era malo, no importaba lo que hicieras con el cuerpo. Entonces los falsos maestros viven licenciosamente, viven como quieren, y Juan está buscando que con su carta puedan tener la certeza de que están en Cristo, pero también puedan tener la certeza de quienes no están. Porque Juan va a escribir a lo largo de la carta diferentes pruebas por las cuales nosotros podemos saber que estamos en Cristo y por las cuales podemos saber quiénes no están. La prueba de la moralidad acerca de la obediencia, la prueba del amor acerca de cómo amamos a los hermanos, la prueba de la creencia acerca de lo que creemos sobre Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos predicando toda la serie primera de Juan en Citibel. Y Juan dice que habrá dos reacciones en las personas que hay en las iglesias el día que Cristo se manifieste. Por un lado, algunos tendrán confianza en ese momento, pero otros se apartarán avergonzados. ¿Quiénes tendrán confianza? Los que permanecieron en Él. ¿Y quiénes se apartarán avergonzados? Los que no permanecieron en Él. Y la pregunta surge es, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Cómo sé que estoy permaneciendo en Cristo? Bien, Juan nos ha explicado acerca de esto en los capítulos anteriores y va a seguir explicándolo adelante en su carta. Pero básicamente, Juan nos ha dicho en el capítulo 1 que necesitamos permanecer en la verdad de la palabra de Dios, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y como mencionó ya anteriormente, Él propició nuestros pecados, Él nos limpió por medio de su sangre y nos dio el perdón de nuestros pecados. Por medio de Él tenemos comunión con el Padre y comunión con todos aquellos que están en Cristo. También nos dijo lo siguiente, no solo lo que debemos creer y lo que debemos afirmar. Nos dijo lo siguiente, que lo que nosotros afirmamos, la evidencia de que permanecemos en Cristo, es que lo que nosotros creemos y afirmamos se evidencia en la manera en que vivimos. La evidencia de que estamos permaneciendo en Cristo no es que afirmamos lo correcto acerca de Dios. Es que lo que afirmamos es evidenciado por la manera en que vivimos. No existe el divorcio entre la manera que creo y la manera que vivo. Lo que realmente creo es lo que modifica la manera en que yo estoy viviendo. Yo puedo afirmar estas verdades acerca de Dios. Yo puedo afirmar que Dios es luz y puedo vivir en tinieblas. Y Juan dice que eso haría a tal persona mentiroso. Dice que la evidencia de que permanecemos en Él es que vivimos en luz, es que confesamos nuestro pecado. Si leen el capítulo 1, Juan dice que no debemos ni decir que no tenemos pecado,
sino que nuestra actitud y nuestra relación al pecado no tiene que ser negarlo, ocultarlo, taparlo, sino llevarlo al Señor en confesión y arrepentimiento. Eso es sumamente importante, entender cuál es nuestra relación con el pecado. Como hijos de Dios no podemos decir, no, yo soy un hijo de Dios, yo no peco. No, Juan dice que es un mentiroso el que afirma eso. Dios nos está diciendo que la relación correcta del cristiano con el pecado es huir de la tentación, huir del pecado, pero cuando uno peca, lo que tiene que hacer es confesarlo al Señor y apartarse de Él. Juan también dice que esta evidencia es que guardamos sus mandamientos, que amamos a nuestros hermanos, y lo resume todo en el capítulo 2, versículo 6, que dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si alguien dice que permanece en Él pero no anda como Él anduvo, él no tiene ninguna seguridad de que su profesión sea genuina. Si permanecemos en Cristo, se evidencia en la manera en que vivimos, porque buscaremos ser como Él es. Ese es el punto. Es el punto. Fíjense, en el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos como Cristo y hoy vivimos de esa manera. Es importante recordar algo. No estamos hablando de perfección, porque Dios no nos va a exigir una perfección absoluta, porque si eso fuera posible, en vano hubiera muerto Cristo. Pero lo importante es que si bien no hay una perfección absoluta, hay una evidencia de una persona que está buscando ser como Cristo, buscando obedecer la palabra de Dios, buscando amar a sus hermanos, y en ocasiones, cuando peque, confesará sus pecados al Señor, se arrepentirá y se apartará de esos. Hay una realidad que no se puede falsificar en la vida de alguien que verdaderamente conoce a Dios. Entonces, ¿qué es ser como Cristo? Bueno, Juan nos explica en el versículo 29 algo que parece como si fuera obvio. Y él dice: si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, todo el que hace justicia es nacido de Él. El punto es necesariamente, si somos unidos a Cristo, si estamos unidos a Cristo, eso se manifestará en la manera en que vivimos. No en perfección, pero sí en una innegable realidad, una realidad que no se puede negar en la vida de cada uno de los hijos de Dios, de que están buscando ser santos y que están buscando confesar sus pecados rápidamente al Señor. Eso es permanecer en Cristo, buscar seguir a Cristo. El día en que Cristo se manifieste, ¿tendrás confianza o tendrás vergüenza? ¿Tendrás confianza o vergüenza? ¿Tu manera de vivir esta última semana? Desde el último culto que tuvieron acá en Villa del Parque hasta el día de hoy, hasta esta hora, la manera en que viviste en esta semana va a decir mucho de tu esperanza futura. Va a decir mucho de si tendrás confianza o tendrás vergüenza el día de su venida. El privilegio de ser hijos de Dios, como nos muestra este pasaje, no es algo que proviene de nuestro esfuerzo en permanecer en Él. No es que Dios está mirando si nosotros permanecemos en Él para determinar si somos hijos o no de Él. El pasaje nos dice que el privilegio de ser llamados hijos de Dios proviene ¿de qué? Del amor de Dios. Miren el versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. En otras versiones, mirad qué clase de amor nos ha otorgado el Padre. Es el amor de Dios que nos hace hijos de Dios. Lo que dice Juan es que hay una clase de amor
única que puede hacer a alguien hijo de Dios. No es nuestro esfuerzo personal, no es nuestra voluntad, no son nuestras buenas obras. Es un amor único que es el que nos hace hijos de Dios, que nos ha otorgado el Padre. Y eso es lo que dice Juan. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Es un amor que proviene del Padre. Y este apóstol Juan, que escribió esta carta, también escribió el Evangelio. Y en el primer capítulo de su Evangelio, él habla acerca de esto. En el capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, no es nadie el que nos ha hecho nacer de nuevo. No es ningún ser humano el que nos ha hecho nacer de nuevo. Ni siquiera nosotros mismos somos los que decidimos ese nuevo nacimiento. La palabra nos dice que es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios. Y esa voluntad es una voluntad de amor. Es una obra de amor de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que movió a Dios el Padre a dar su Hijo? El amor. ¿Qué es lo que puede hacernos hijos de Dios? El amor. Es en la cruz de Cristo que nosotros podemos hacer lo que Juan dice. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Y dónde vemos ese amor? En la cruz. En el Hijo de Dios colgando y muriendo en ese madero como maldición. Es ahí donde vemos la clase de amor que nos ha otorgado el Padre, el gran amor que nos ha otorgado el Padre, que nos hace hijos de Dios. Es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Es la entrega de Jesús por nuestros pecados que muestra la clase de amor que el Padre nos ha otorgado para ser llamados hijos suyos. Eso es lo que afirma Juan. Y miren lo que dice en el versículo 3, luego de decir que miremos cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y después ¿qué dice? Y eso somos. Y eso somos. Es innegable que alguien que ha experimentado el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario, que ha puesto su confianza en el Hijo de Dios muriendo por sus pecados y resucitando el tercer día, esa persona, por gracia, por la fe, es constituido hijo de Dios. Y Juan les está hablando a aquellos que experimentaron el amor del Padre. Eso somos. Que tengan esa seguridad, que tengan esa certeza de que son hijos de Dios, una realidad inmutable, una realidad perfecta. No está diciendo que podemos ser, está diciendo que por el amor del Padre eso somos. Y aunque somos hijos de Dios, el mundo que nos rodea no nos conoce de esa manera. El pasaje sigue diciendo lo siguiente: ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y más arriba en el versículo 1 dice, pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo está bajo el maligno, y para el mundo no existen los hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan. No pueden conocernos como hijos de Dios, porque ni siquiera pueden conocer a Dios. Han rechazado someterse a su Creador. Y un día Cristo se manifestará. Y cuando Cristo se manifieste, hermanos, nosotros los hijos de Dios seremos manifestados con Él en gloria y seremos como Él es. Y finalmente en ese día el mundo verá como realmente somos. Los hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Y eso somos, dice Juan, hijos de Dios, aunque el mundo no lo vea o no lo entienda o no lo comprenda de esa manera. Eso somos, y en el futuro, cuando Cristo se manifieste, la realidad de que somos hijos de Dios se manifestará de una manera, de una expresión completa
porque seremos transformados a la imagen del Hijo. Los hijos de Dios serán transformados completamente a la imagen del Hijo. ¿Hoy te entristece el pecado en tu vida? El día en Cristo se manifieste, no tendrás que preocuparte más por el pecado. Hoy lloras por el dolor que causa el pecado en tu vida y en tu relación con Dios. En el futuro no tendrás que preocuparte por el pecado el día en que Cristo se manifieste. Buscas en tu vida diaria la justicia, la pureza, a pesar de los obstáculos que el mundo, el diablo y tu pecado te ponen. Llénate de gozo, porque en el futuro serás completamente justo y puro, así como es Cristo. Pero podemos cambiar el tono de la pregunta y decirlo de esta manera. Hoy, ¿te entristece el pecado? Hoy, ¿lloras por el pecado? Hoy, ¿buscas la justicia y la pureza en tu vida? Porque si hoy no tienes hambre y sed de justicia, en el futuro no serás saciado. Porque si hoy no te preocupa el pecado en tu vida, ¿para qué quieres ser como Cristo cuando Él se manifieste? Si hoy no te preocupa vivir en santidad, justicia y pureza, ¿para qué quieres llegar a ser plenamente como Cristo, que es santo, justo y puro? Es probable que, como en los días de Juan, en esta iglesia y muchas iglesias, haya personas que asisten por otros motivos y no para ser como Cristo. Asisten y son parte de una iglesia, pero no les interesa luego de irse vivir vidas justas, puras, santas ante Dios y ante el mundo que las rodea. Dios es algo más en sus vidas, pero no es el centro de sus vidas. Esas personas deberían examinarse y, si no son hijos de Dios, arrepentirse y creer. Pero si continúan viviendo en la iglesia, viniendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, pero sin genuinamente buscar ser como Cristo, no podrán tener confianza en el día de su venida. Serán avergonzados. Porque eran, pero no eran. Porque simularon ser algo que no eran. Dios nos dice que aquellos que tienen la esperanza de ser como Cristo, en el día de su venida, es hoy que van a estar buscando ser como Él. Los hijos de Dios tienen una esperanza santificadora. Los que esperan ser como Cristo en el día de su manifestación, hoy están buscando serlo activamente. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Y quién tiene esta esperanza? Solo los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios, los que en verdad son hijos de Dios, tienen esta esperanza. Los que en verdad son hijos de Dios están esperando el día que Cristo se manifieste para ser como Él. Los que en verdad son hijos de Dios están buscando vivir en santidad y confesar su pecado. A la luz de esta esperanza, ¿cómo debe modificarse lo que consumes en televisión, en tu celular, en tu computadora, en la calle? ¿Cómo buscarás crecer en justicia a la luz de su venida? ¿Qué áreas de tu vida te está marcando el Espíritu de Dios hasta este momento, donde hay una inconsistencia, una incongruencia, una hipocresía en cuanto a la profesión y la manera en que estamos viviendo? Pero ¿qué pasa con aquellos que son parte de una iglesia, pero viven sus vidas practicando el pecado, vidas donde no hay un genuino interés en crecer a la imagen de Cristo? ¿Qué debemos pensar acerca de eso? Y ese es nuestro punto 2. Los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado. Hay un dicho popular que todos nosotros conocemos. De tal palo, tal astilla. La idea detrás de este refrán es ver la similitud y las características que se comparten de un padre a un hijo, así como una astilla
que se desprende de un palo comparte las características de este. De un modo más general, también podríamos decir que es todo que de un modo u otro se parece a su origen o a aquello de lo que proviene. Si yo tengo una astilla de un álamo, eso no va a ser como un quebracho, ¿verdad? El palo va a ser como la astilla y la astilla como el palo. Si el arroyo es limpio, la fuente de donde emana ese arroyo es limpia. Si el arroyo está contaminado, la fuente de donde emana ese arroyo está contaminada. Si alguna vez fueron a algún lugar de montaña cerca de los Andes, hay arroyos que son puros, que se pueden beber porque la fuente es pura de deshielo. Jesús mismo nos habla de esta característica utilizando el fruto y el árbol. Y dice lo siguiente en Lucas 6:43. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Y en criollo diríamos, no le pediríamos peras ¿a quién? Al olmo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender esto, que la manera en que estamos viviendo, el fruto que tenemos, los deseos de nuestro corazón en nuestro diario vivir, las acciones que nosotros hacemos cada día, no hacen más que revelarnos de qué palo somos la astilla, o de qué fuente somos el arroyo, o de qué árbol somos el fruto. Nuestras obras evidencian eso. Por más que nuestra confesión de fe o lo que tengamos en nuestra mente diga otra cosa, nuestras obras lo evidencian. Juan dice, fíjense conmigo, esperen que me perdí. Hay una parte donde Juan, ahí está, versículo 7, perdón. Versículo 7 dice Juan lo siguiente, miren, hijos míos, que nadie, ¿qué? Los engañe. Hijos míos, que nadie los engañe. ¿En qué cosa? Que nadie los engañe en esta cuestión. El que practica la justicia es justo, así como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Esto es maravilloso. Hermanos, Dios nos está diciendo a través de su palabra, no te engañen, que no se dejen engañar. El que practica la justicia es de Cristo y el que no la practica es del diablo. Es maravilloso. A Dios le importa que nosotros podamos discernir, diferenciar los hijos de Dios de los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Y Juan nos dice, no se dejen engañar, que nadie los engañe. Este es el engaño que los falsos maestros querían introducir. Los falsos maestros decían, bueno, en realidad la salvación tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo que nosotros experimentamos místicamente o lo que nosotros proclamamos con nuestra boca, pero no tiene nada que ver con la manera en que vivimos. Y la palabra de Dios nos dice que eso es un engaño y no tenemos que dejarnos engañar. Fíjense el versículo 4. El versículo 4 nos dice que todo el que practica el pecado, y empieza a explicar, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿La ley de quién es? De Dios. Practicar el pecado es practicar la infracción de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, que Juan mismo dice que si conocemos a Dios estamos procurando guardar, no quebrantar. Eso es practicar el pecado. Es tener el pecado como un estilo de vida, como un amigo, como un aliado. Eso es practicar el pecado. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó, Cristo, a fin de ¿qué? De quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Fíjense la incongruencia que hay entre alguien que practica el pecado y Cristo.
Cristo no vino al mundo a hacer una tregua con Satanás. Cristo no vino al mundo a disminuir el pecado o a hacerlo de otra manera. Cristo vino a quitar el pecado. Y no solo vino a quitar el pecado, Él vivió sin pecado. Impecable, completamente sin pecado. Y si estamos en Cristo, ¿qué fruto daremos? Juan nos dice que no practicamos el pecado. Que no practicamos el pecado. Pero también es verdad lo opuesto, que si practicamos el pecado, es que no estamos en Cristo. Y Juan dice, ni le ha visto ni le ha conocido. Ni le ha visto ni le ha conocido. Es particular que cuando Jesús habla del postrer tiempo, donde muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca que os conocí. Nunca tuvieron una relación personal, una comunión con Cristo verdadera. Juan dijo lo siguiente en el capítulo 2, verso 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, la manera que vivimos importa sumamente. Es más, la manera que vivimos dice quiénes somos. La manera en que vivimos dice de quién somos hijos. La manera en que vivimos dice si hemos llegado a conocerle o no. El que practica el pecado no es como Jesús. Es opuesto a Jesús. Jesús vino a quitar el pecado. Jesús no tiene pecado. Jesús vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Si yo digo que permanezco en Cristo, que soy un hijo de Dios, porque Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados, y por medio de su sangre soy libre de la condenación del pecado, y he recibido el perdón de Dios, pero luego vivo infringiendo la ley de Dios y vivo practicando el pecado que me llevó a ser enemigo de Dios en un principio. Y la pregunta es, ¿qué digo acerca de la cruz de Cristo con eso? ¿De qué manera muestro mi estima o mi valor de la cruz de Cristo cuando vivo practicando el pecado deliberadamente? Que no me importa en lo absoluto. Eso es lo que digo. Si yo profeso ser de Cristo, pero luego vivo como un hijo del diablo, la cruz no produce nada en mi vida. Y es muy probable que la cruz nunca haya producido nada en mi vida, realmente. No podemos ser nacidos de Él, permanecer en Él y ser como Él el día que Él se manifieste si hoy vivimos en pecado. Debemos vivir buscando la justicia y la pureza, así como Cristo es justo y puro. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Si somos de Cristo y si permanecemos en Él, ¿cuál será la característica de nuestra manera de vivir? Practicar la justicia. Buscar obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Eso es un fruto del amor de Dios en nuestra vida. Es un resultado de que estamos en el justo. Si estamos en el justo, ¿cómo debemos vivir? Haciendo justicia, practicando la justicia. La promesa de Dios de que seremos como Cristo y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida, nos habla de que el discípulo tiene que ser como su maestro, que la astilla tiene que ser como el palo de donde tuvo su origen, que el fruto debe ser como el árbol del cual fue tomado y el arroyo debe ser conforme a su fuente. Dios no quiere, hermano y hermana, o amigo que nos visitas, Dios no quiere que caigamos en el engaño de pensar que alguien que practica el pecado es un hijo de Dios. Dios no quiere que caigamos en ese engaño de pensar que alguien que practica el pecado, que tiene el pecado como una manera habitual de vivir, que es un amigo y un aliado en su vida. Y no estamos hablando de homicidio y adulterio. Estamos hablando de qué hay en tu corazón. ¿Cuáles son los deseos más profundos de tu corazón? Manipulas a las personas para hacer tu voluntad. Mientes. Eres orgulloso y jactancioso y buscas todo para ti mismo.
¿Cómo es tu relación con el pecado? Dios nos dice, no se engañe, no hay nadie que practique el pecado que sea un hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo, porque es como su padre. El diablo ha pecado desde el principio. Las personas que no van a las iglesias muchas veces apuntan a las personas de las iglesias, y con razón, diciendo que hay personas que dicen ser hijos de Dios, pero viven como hijos del diablo. ¿No les ha ocurrido hablar con personas que dicen, sí, fulano va a la iglesia, pero vos no sabés cómo es fulano, vos no sabés la manera de vivir de esta persona? Y luego dice que todos en la iglesia son unos hipócritas, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Y la realidad es que puede haber en las iglesias personas hipócritas que asisten. Puede haber en las iglesias personas que viven y practican el pecado, que asisten a ellas. Y lo que sucede es que esta persona debería entender que la manera de vivir de esta persona lo que evidencia es que es un hijo del diablo y no de Dios. Entrar por la puerta de la iglesia no hace a ninguno hijo de Dios. Entonces, necesitamos estar bien despiertos. Necesitamos no caer en ese engaño. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Miren conmigo versículo 8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Jesús no vino a entablar una amistad con Satanás. Vemos a la luz de la palabra qué contrarios son estos dos personajes, el Hijo de Dios y el diablo. Jesús mismo dijo, no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Juan nos dice en su carta que no podemos decir que andamos en luz y vivimos en tinieblas, porque eso nos hace mentirosos. Mentirosos. No podemos llamarnos hijos de Dios y vivir haciendo las obras del diablo. Es una contradicción. Ninguno que nace de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dios nos ha dado su Espíritu. La palabra dice que el misterio de la piedad es que Cristo habita en nosotros, que Dios mismo está en nosotros. El nuevo pacto anunciado en el Antiguo Testamento dice que yo pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis caminos. Él no puede practicar el pecado porque es un hijo de Dios. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios peca? El Espíritu Santo le convence de pecado, hay tristeza en su corazón, hay falta de paz, sabe que algo no anda bien. Puede resistir la voz del Espíritu, la puede resistir, sí. Pero hay una voz. Está el Espíritu convenciéndonos de pecado, mostrándonos, guiándonos al arrepentimiento, trayéndonos una tristeza que es según Dios para que nos arrepintamos. Pero ¿qué sucede en el corazón de alguien que no es un hijo de Dios y peca? Silencio. No hay ninguna voz empujando ni llevando al arrepentimiento. No hay ninguna voz convenciendo de pecado. Hay una distinción muy grande entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por sus frutos los vamos a conocer. Fíjense lo que dice el versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me encanta este versículo. Como que ahora lo amé cada vez más. Porque para Dios no es, sí, está todo bien, todos somos todo, o todos somos hijos de Dios, y vengan todos y listo. No. Dios nos dice en su palabra, y Dios nos está hablando, en esto se reconoce, se diferencia, se discierne entre quién es hijo mío y quién no lo es. Dios quiere que hagamos la diferencia, Dios quiere que lo reconozcamos. Y una de las marcas de una iglesia sana es la disciplina de la iglesia. Y la disciplina de la iglesia llama a los hijos de Dios que practican un pecado, o que pecan,
a los hijos de Dios que pecan, los llama ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y por qué una persona es removida de la membresía de la iglesia? Porque no demuestra arrepentimiento. Tras varias ocasiones y llamados de atención, no hay una respuesta hacia el arrepentimiento. ¿Y qué está diciendo Jesús cuando no hay arrepentimiento? Ténganlo como gentil y publicano. Tenemos que hacer una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En cómo se reconocen? Bien, dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Siempre la obediencia a la palabra de Dios y el amor por Dios y por los hermanos va a marcar a un hijo de Dios, va a marcar el fruto de un hijo de Dios, con imperfecciones, como hablamos, con pecado que es confesado y que es abandonado. Pero ese es el fruto de un hijo de Dios, el fruto de obediencia a la palabra de Dios y de amor por Dios y por los hermanos. Y un hijo del diablo no lo puede producir. Un hijo del diablo no puede producir una vida de obediencia a la palabra de Dios y no puede producir un genuino amor por los hermanos. Por los hermanos de la iglesia, por los hermanos que están al lado tuyo cada domingo. Un hijo de Dios busca vivir los mandamientos del Señor y amar a sus hermanos, y eso es un fruto en su vida. No debemos dejar que nadie nos engañe y nos haga creer que es un hijo de Dios cuando su vida no está marcada por arrepentimiento del pecado, por buscar obedecer la palabra de Dios y por una falta de amor y de gracia hacia los hermanos. No tenemos que dejarnos engañar. No te dejes engañar por nadie que te dice que es un hijo de Dios, pero no busca vivir en justicia y no ama a sus hermanos en la iglesia. No te dejes engañar. De tal palo es tal astilla. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta parte. No nos engañemos. En esto podemos reconocer. ¿Y para qué nos dice cómo lo podemos reconocer? Para que lo reconozcamos. Para que hagamos la diferencia. A Dios no es todo es todo. Dios no cierra la puerta de la iglesia y listo, ya estamos todos adentro. Si tu vida no está marcada por un amor a la justicia, por una vida de pureza, de buscar estas cosas, no de que las alcanzaste en perfección, de buscar, que hay un anhelo en tu corazón por la santidad, hay un anhelo en tu corazón por ser como Cristo, hay un anhelo en tu corazón por amar más a tus hermanos en la iglesia. Entonces sí, puedes tener certeza de que has nacido de nuevo, porque un hijo del diablo no puede producir esas cosas. Déjame hacerte una pregunta final. Si pudiéramos entrevistar a las personas que más tiempo pasan con vos, en la semana, en los meses, en los últimos años, si pudiéramos hacer una entrevista a esas personas, ¿de quién dirían que eres hijo? ¿De quién dirían que eres hijo? ¿De Dios o del diablo? ¿Qué lugar ocupa la práctica de la justicia y vivir en santidad en tu vida? ¿De qué manera la esperanza de ser como Cristo en el futuro está moldeando la manera en que vives hoy? En la intimidad de tu corazón, reflexiona a la luz de la palabra de Dios y considera qué fruto estás dando y considera cuál es tu relación con el pecado. ¿En serio? Así como Hudson Taylor buscaba vivir en su vida de Londres la misma manera que viviría su vida en China, así los cristianos hoy debemos estar buscando vivir nuestras vidas como las viviremos en la eternidad. Vivir nuestras vidas como las viviremos cuando Cristo nos transforme y seamos como en Él. Una vida marcada por la santidad, por el temor a Dios, por la justicia, por el amor, por la pureza. Si hemos de ser como Cristo,
hoy debemos caminar y movernos en esa dirección. Si tenemos la esperanza de ser como Cristo, eso debe hacer que toda nuestra vida gire en torno a su persona y a la obediencia de su palabra. Hijos de Dios, seremos completamente como Él el día que se manifieste. Busquemos reflejar hoy en nuestras vidas esa imagen cada vez más mientras el día se acerca y la Escritura nos dice que ese día está cerca. Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Si hay alguno en este lugar que a la luz de la palabra tiene convicción en su corazón de que quizás no sea un hijo de Dios, hoy es el día de salvación. El Señor dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Hoy puedes venir a Jesús en arrepentimiento de tus pecados y poniendo tu confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz para que Él pueda perdonarte para siempre y hacerte un hijo de Dios. No pierdas esa oportunidad, porque no sabemos el día que Él se manifestará, pero debemos estar preparados para el día de su manifestación. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias. Señor, tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Permítenos tener oídos que oyen y ojos que ven, Señor. Permítenos ver lo importante que es para ti, Señor, que sepamos reconocer la gran diferencia que hay entre los hijos de Dios y los que no lo son. Y si nos llamamos a nosotros mismos hijos de Dios, hay ahí el fruto que tiene que haber en nosotros, Señor. Una vida en pos de la santidad y una vida en pos del amor por los hermanos. Señor, yo te ruego por cada uno de los que están presentes, que son hijos tuyos, Señor, que los animes y los consueles y los fortalezcas, sabiendo que un día serán completamente como Cristo, que un día serán como aquel en el cual no hay pecado, y podemos disfrutar de tu presencia para siempre. Pero también, Señor, aquellos que han profesado ser hijos tuyos, pero en su vida dicen lo contrario, que sea un momento de reflexión y arrepentimiento, Señor. Que no salgan de este lugar como hayan llegado, sino que puedan ser convencidos por la obra de Dios el Espíritu en sus corazones. Señor, ayúdanos a ver la manera en que quieres que vivamos, a ver la manera en que quieres que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.